Hola, un saludo para todos. Continuando con la unidad número 7 de evaluación de alternativas de inversión como TIR y VPN, ahora vamos a analizar los ejemplos en Excel. Recordamos el primer ejemplo visto en el video anterior, donde se mencionaba que había una inversión de 1000 pesos, habían unos flujos netos de efectivo en 4 años y el ejercicio indicaba que habían dos inversionistas con diferentes tasas de oportunidad, una con el 20% y la otra con el 30%. Realizar el ejercicio en Excel resulta muy sencillo. Vamos a tener que utilizar solamente dos columnas, una para periodos y una para los valores. Indicamos los periodos desde el punto 0, como lo tenemos en la gráfica, hasta el final de los periodos, en este caso el 4. Entonces colocamos aquí periodos, miramos hasta el 4, y en la segunda columna vamos a indicar los valores. Tener presente que siempre la inversión la vamos a marcar en negativo. Explicación de esto es que es un dinero que sale, entonces aquí como lo podemos observar en la gráfica. Entonces la inversión siempre va a ir ubicada en el punto 0 y siempre en negativo. Los flujos netos de efectivo se van a ubicar en los periodos correspondientes. También tener muy presente que si en algún periodo no hay movimiento o no hay flujo de efectivo, no se puede dejar en vacío, sino se debe marcar el número 0. Entonces, una vez tenemos aquí los datos del periodo 0 al periodo 4, indicamos por aquí también las tasas de oportunidad correspondientes. En este caso en especial, el del 20% y el del 30%. Para hallar el valor presente neto, vamos a utilizarlo con fórmula. Excel lo toma con el nombre valor neto actual y así es como vamos a buscar la fórmula. Lo vamos a ubicar aquí al lado de la primera tasa de oportunidad y vamos a darle igual y vamos a marcar BNA, valor neto actual. Una vez aquí aparece la fórmula, le vamos a dar clic a BNA. Lo primero que nos está preguntando, si alcanzan a ver, es la tasa. Entonces vamos a marcar con el cursor cuál es la tasa correspondiente a ese valor presente neto que vamos a hallar. Aquí marcamos el 20%. Dependiendo de la configuración del equipo, puede ser que les aparezca para continuar o punto o coma o punto y coma, como en este caso. Entonces marco punto y coma y lo siguiente que vamos a hacer es marcar el rango de los flujos netos de efectivo. Los flujos netos de efectivo en este caso están comprendidos entre el 1 y el 4. Entonces vamos a marcar desde aquí hasta el 4 y vamos a cerrar. Una vez cerrada la fórmula, deberíamos restar el valor de la inversión, pero como el valor de la inversión ya está en negativo, entonces le vamos a dar sumar por la regla de los signos. Entonces vamos a darle más y marcamos donde está ubicada la inversión, es aquí, en este caso como decía, en positivo, y damos enter. Se dan cuenta, en este caso el valor neto nos da un valor positivo, nos da 28 pesos. Vamos a hacer el mismo cálculo con la otra tasa de oportunidad. Entonces vamos a repetir. Vamos a dar igual a BNA, le damos clic, ubicamos la tasa correspondiente, en este caso el 30%, le damos punto y coma, nos vamos al rango de los flujos netos de efectivo, del 350 al 500, cerramos el paréntesis y luego le damos sumar, por lo que está en negativo la inversión, y marcamos la inversión. Estos son los resultados que nos dio en el ejercicio anterior. Recordemos que había una pequeña diferencia entre estos. Aquí nos da en negativo. Entonces, el del 20% se aprueba y el del 30% se rechaza. Entonces, habíamos analizado que podíamos alcanzar una tasa un poco más alta del 20% y pues indiscutiblemente más baja del 20%. Y esto es lo que hace la TIR. Entonces, la tasa interna de retorno hace que el valor presente neto sea igual a 0, o sea, es la máxima que podemos alcanzar para no rechazar la inversión. Entonces, aquí vamos a, donde tenemos marcado TIR, vamos a darle igual, y aquí si las siglas son iguales, TIR, TRI, y en este caso sí vamos a marcar todo el rango, vamos a marcar tanto la inversión como los flujos netos de efectivo para hacer el cálculo. Es mucho más sencillo porque marcamos aquí y ya le damos enter.
Entonces nos indica que la tasa interna de retorno que hace el valor presente igual a 0 es del 21.39. Fíjense, estaba entre estos rangos, muy cerca al 20 porque la diferencia, o mejor dicho, el resultado que nos da el valor neto, valor presente neto es muy pequeño. Entonces, con el 21.39% es el valor máximo que podemos aspirar con esta tasa de oportunidad sin que no nos rechace esta inversión. Vamos a ver otro ejemplo donde nos habla de una inversión de 3.500.000. Ya tenemos armados, ya saben, las columnas de periodo y valores. Entonces la inversión siempre va en negativo. Invertimos 3.500.000 y dice que al final del año se recibe 4.200.000. Entonces recuerden, donde no hay valores no se puede dejar en vacío, debemos colocar ceros. Entonces aquí tengo marcado, vamos a 0 hasta el final del periodo, donde me indica que en el mes 12 hay un flujo neto de efectivo de 4.200.000. Realizamos esta operación, indicamos la tasa de oportunidad, donde nos dice que es del 2.5% mensual, y vamos a hallar ese valor presente neto. Entonces ya saben, BNA o VNA, marcamos lo primero la tasa, punto y coma según sea el caso, marcamos los flujos netos de efectivo, así no haya nada, se marca desde el 1 hasta el final de los periodos, cerramos paréntesis y le damos sumar la inversión ya que está en negativo. El resultado nos da un valor negativo. Entonces, para poder hallar la TIR, vamos a saber que nos va a dar un número inferior, un porcentaje inferior. Es decir, con el 2.5% se rechaza. Entonces debe haber un valor, una tasa inferior a esta con la cual se podría probar. Y vamos a hacer ese cálculo, así no nos lo pidan. Entonces, TIR es igual. Recuerden, en la TIR marcamos todos los valores, desde la inversión hasta el final del periodo. ¿Qué nos indica ese resultado? Que con el 1.53% sí se podría, hasta ese valor sí se podría aprobar la inversión. Veamos otro ejemplo donde nos dice que un inversionista le proponen invertir 10 millones de pesos. Entonces 10 millones de pesos en negativo, siempre la inversión en negativo, y le aseguran que en los próximos 5 años recibirá 3 millones de pesos. Entonces hacemos los flujos netos de efectivo. Siempre marcamos la tasa de oportunidad, en este caso el 20% anual. Entonces, para hallar el valor presente neto, le damos VNA, valor neto actual, damos clic, marcamos la tasa, punto y coma, marcamos desde los flujos netos de efectivo, desde el 1 hasta el 5, cerramos y luego le damos sumar la inversión, recuerden porque está en negativo. El valor nos da negativo, entonces vamos a hallar la TIR para calcular cuál sería la tasa con la cual no se rechazaría esta inversión. Al dar negativo, pues indiscutiblemente la TIR nos debe dar un valor inferior al 20%. Vamos a ver, marcamos TIR. Entonces la TIR se marca desde el periodo 0 hasta el periodo final. Y la TIR sería el 15,24. Tienen que es bastante alejada del 20% que se pretendía. En el siguiente ejemplo, se habla de que se compra un camión hoy por 30 millones. Van negativos estos 30 millones. Y se quiere arrendar durante un año por 800.000 pesos. Entonces, hasta el final del periodo. Pero me dan más información. Me dicen que al final del año le quieren comprar el camión por 25 millones. Entonces, en el periodo 12, además de los 800.000 pesos, va a recibir 25 millones. Entonces aquí va a recibir 25.500.000, 25.800.000. Entonces tenemos ya la tasa de oportunidad y hacemos lo mismo. Valor neto actual. Marcamos la tasa, punto y coma, el rango de los flujos netos de efectivo. Cerramos paréntesis y luego le sumamos la inversión. Como vemos el resultado es negativo, por tanto la tasa de oportunidad debería ser inferior. Vamos a calcular cuánto debería ser. Entonces marcamos TIR y todo el rango desde el periodo 0 hasta el final de los flujos netos de efectivo. Entonces la tasa debería ser del 1.38. Como se ven, está bastante alejada de la que se pretendía.
Vamos a ver otro ejercicio en este, tener presente que ya empezamos a recordar cosas de los capítulos anteriores, como es el caso de la conversión de la tasa, porque aquí los periodos están dados en meses y la tasa me la dan en tasa efectiva anual. Entonces, uno de los primeros pasos consiste en hacer esa conversión. Ustedes ya saben pasar de tasa efectiva anual a la tasa efectiva mensual. Recuerden que esta sería la fórmula, yo se las coloqué acá, de todas maneras está en automático, lo querían marcar. Entonces esa tasa del 20% se me está convirtiendo en una tasa mensual del 1,53. Teniendo los datos, tener presente un par de cosas. Primero, que habla que en el primer mes se hacen reparaciones. Si se está indicando reparaciones, pues estas reparaciones deben ir en negativo. No se menciona nada de que en el periodo 2 haya movimiento, entonces se debe marcar el 0. Se dice que del periodo 3 al mes 24 se reciben 1.500.000 y que en ese periodo final además se va a recibir o se va a vender por 35 millones. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, serían el 1.500.000 más los 35 millones de la venta. Entonces, el procedimiento es igual. Hallamos el valor presente neto y como nos da negativo, vamos a verificar y hallamos la TIR, que indiscutiblemente pues es inferior a la tasa de oportunidad. Aquí son ejercicios específicamente de la TIR, no nos dan más valores, entonces se dice que invierte 200.000 pesos y recibe 220.000 pesos en el siguiente periodo, en el periodo 1. Entonces aquí hallamos la TIR igual a TIR, la tasa interna de retorno. Recordamos, marcamos todo el rango y ahí podemos obtener el resultado. En el siguiente ejercicio, tener presente que Mario está comprando un terreno de 20 millones de pesos y se comprometió a pagarlo con una cuota inicial del 5%. Si lo viéramos gráficamente, tendríamos 20 millones arriba y los 5 millones abajo. Ustedes saben que esos valores se deberían restar, entonces da 15 millones. Como ese es el valor que se va a indicar en la inversión, por eso lo vamos a colocar en negativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se está restando y se debe indicar en la inversión en negativo.